Al Punto con Tony Flaquer. Hola Tony, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a tu programa, Al Punto. Gracias. El programa pasado nos fue muy bien. Bueno, espero que así haya sido. Estuviste respondiendo muchas preguntas. Y hoy tenemos nuevas preguntas sobre la iglesia. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Aquí viene la primera pregunta. ¿El éxito y la riqueza son compatibles con una vida cristiana comprometida? Totalmente. Todas las actividades del hombre y todos los estados, riqueza, pobreza, humillación, exaltación, éxito profesional, todos nuestros estados son compatibles con el hecho de que nosotros debemos, no importa el estado donde estemos, nosotros debemos dar gloria a Dios en cualquier estado que nosotros nos encontremos. Y esa es la razón nuestra de ser. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos, si estamos en riquezas, entender, eso es lo que nos va a mantener firmes, ¿de dónde vienen esas riquezas? ¿Quién las dio? ¿Y para qué las dio? Y no solamente para qué las dio, sino que nosotros somos realmente mayordomos de esas riquezas que vamos a dar cuenta de ellas. Nosotros no somos independientes. El gran problema viene cuando una persona no entiende estas cosas y entiende que la riqueza lo ha trasladado a él de un estado de dependencia de Dios a un estado de independencia de Dios. Cuando el hombre entra en esa situación que se cree independiente, entonces viene el gran problema. Por eso es que nosotros tenemos que, en cualquier estado que nosotros estemos, estar en dependencia de Dios y podemos dar gloria a Dios, no importa el estado, y podemos ser firmes como creyentes en cualquier estado en que nos encontramos, siempre y cuando nosotros tengamos un entendimiento bíblico y claro de que no importa el estado donde estemos, eso es la obra de Dios y tiene el propósito de que en ese estado nosotros demos gloria a Dios. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la iglesia en este siglo? Bien, yo diría que hay muchos desafíos que la iglesia enfrenta, pero uno de esos grandes desafíos es lo que está pasando en muchas iglesias en el día de hoy, que entienden que la palabra de Dios está sujeta a cambios. Entienden que la palabra de Dios se debe adaptar a la cultura y no la cultura a la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Mis palabras, el cielo y la tierra pueden pasar, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Si la iglesia no entiende que la palabra de Dios no cambia, que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios es la revelación de Dios, nosotros podemos perder totalmente el norte como iglesia. Y es lo que ha pasado con muchas denominaciones ahora en Estados Unidos, precisamente y en Europa también, con el tema de la agenda homosexual o el aborto, que muchas iglesias, por la presión cultural y el alto costo que tiene esa presión cultural para las iglesias y para esas iglesias mantenerse en el entendimiento de ellos llenas, han cedido a esta presión pensando que realmente hay que revisar lo que la palabra dice a la luz de la cultura. Y eso es un error mortal. Y eso está pasando con muchas iglesias. Yo creo que eso es una tentación que tiene la iglesia de hoy. Lo que tenemos es que mantenernos firmes. Por otro lado, yo creo que uno de los grandes desafíos de la iglesia de hoy es tener claro que la iglesia, el éxito de una iglesia, el desarrollo de una iglesia no se puede medir ni tampoco planificar con instrumentos mercadológicos del mundo. La palabra el éxito de una iglesia no lo definen los números de personas que asisten a ella, ni el éxito mercadológico que esa iglesia aparente tener frente a la sociedad. La iglesia tiene que buscar la definición de éxito en lo que la palabra dice. Y tú puedes tener una iglesia muy pequeña, una iglesia muy sufrida, una iglesia muy abatida, que sea verdaderamente exitosa a los ojos de Dios. A una de las iglesias de Apocalipsis, el Señor le dice, mira, tú crees que tú eres rico, pero tú eres pobre y andas desnudo, porque a los ojos de Dios ese no es el éxito. Así es que tenemos que tener cuidado, y no solamente para la iglesia, sino aún para los ministros, que quizás
anden buscando su desarrollo ministerial usando los métodos mercadológicos de este mundo. Quiero hacerte una pregunta relacionada a la inteligencia artificial. No sé si te animas a responder. Esta es la pregunta. ¿Existe el riesgo de que la inteligencia artificial desplace a la iglesia como guía moral o espiritual? ¿O crees que la inteligencia artificial pudiera en el futuro ser un desafío que desplace de alguna manera a la iglesia? Yo creo que si desplaza algo ya no sería iglesia, porque la iglesia tiene que estar fundamentada en lo que Cristo ha dicho acerca de la iglesia. Y una de las primeras cosas que tiene una iglesia es que la forma de la iglesia, la estructura de la iglesia, la misión de la iglesia está definida por Dios. Y esa iglesia requiere un cuerpo de creyentes local donde se va a reunir a adorar, a escuchar la palabra de Dios. Desde el momento que tú entiendas que por medio de la inteligencia artificial tú puedes gobernar tu vida sin interactuar en el contexto de una iglesia, sin ir a recibir los medios de la gracia por la palabra predicada en esa congregación, tú estás perdido completamente. Y también hay que entender, no podemos ser naif en esto, que esa inteligencia artificial no ha sido programada por Dios, ha sido programada por hombres y puede tener, ¿verdad? Y probablemente tiene, digamos ya, algoritmos donde nos va a llevar a la interpretación de esas verdades que dieron esas personas que la programaron. Así es que nosotros no podremos nunca confiar en ninguna otra cosa que no sea el fundamento que Dios ha puesto, que es la palabra de Dios manifestada, ¿verdad?, a nosotros en la Biblia. Ese es el único fundamento que nosotros podemos tener. ¿Es posible influir en la política sin comprometer los principios cristianos? Claro, es muy posible influir en la política. De hecho, nosotros tenemos históricamente ejemplos. En el Imperio Romano pasó un fenómeno similar. Fue un grupo de 12 apóstoles que predicaron el Evangelio, que transformaron ese imperio al punto, ¿verdad?, que ya en el siglo IV, con Constantino, ya la iglesia estaba prácticamente, o sea, el imperio estaba totalmente lleno de personas creyentes. Se dicen personas, ¿verdad?, que quizás hasta un 50% de la población era creyente. Yo no sé si esa cifra es verdad o si era un 10%, pero era una masa importante de personas, tanto que el imperio llegó a considerar la necesidad de unificar el imperio, declarando el cristianismo como la religión oficial de ese imperio. O sea que el cristianismo puede influyó en la reforma, en la formación de los gobiernos que hubo durante la reforma protestante, y ha influido de muchas maneras en la sociedad y en la política. La abolición de la esclavitud, la declaración de los derechos humanos, las primeras realmente, digamos, expostulados de los derechos humanos fueron hechos a través de religiosos, no evangélicos, no necesariamente protestantes, pero el sermón de Adviento de Bartolomé de las Casas se considera una de las primeras proclamas de los derechos humanos. O sea que definitivamente el cristianismo, el problema es que las personas cuando se hace una pregunta como esta, se ignora que nosotros no podemos aislar el cristianismo a un compartimento. Eso es un pensamiento neoplatónico, eso es un pensamiento dualista, de que el cristianismo tiene que estar segmentado al mundo espiritual y a esa, digamos, a ese gueto espiritual que son las iglesias. No, el cristianismo tiene que ser sal y luz, no solamente espiritualmente, sino en todos los ámbitos de la vida secular, de la vida normal. Tiene que influir en la política, tiene que influir, porque está influyendo en gente que está viviendo en esa sociedad y tiene que influir. ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida según la Biblia? El verdadero propósito de la vida según la Biblia es, yo te voy a citar el Catecismo Menor de Westminster. La primera pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y lo contesta, es un catecismo para niños. Dice, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahí está definido el propósito de la vida del hombre. Dios nos creó para su gloria. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, hacedlo
todo para la gloria de Dios. Pero ese todo tiene que ser solamente el contexto. No, el todo es en tu trabajo, el todo es en tu sociedad, el todo es en tus relaciones personales, en todo en tus relaciones laborales. Es todos los ámbitos de la vida. Tienen que estar con la perspectiva de la gloria de Dios, porque para eso es que Dios nos creó. Dios nos hizo a su imagen y puso la gloria de Dios en nosotros en cierta medida, en que nosotros tenemos una semejanza con Dios y estamos creados para dar gloria a Dios. Ese es el único propósito de nuestras vidas. Si ese propósito no se cumple, hemos sido un proyecto fallido. Tony, el tiempo se ha ido muy rápido, pero queremos que envíes un saludo a las personas que te han estado siguiendo en este nuevo programa, Al Punto. Bueno, yo quisiera invitarle a los oyentes a enviar sus preguntas, porque eso nos va a estimular a nosotros tener los contenidos para poder responder inquietudes que nosotros quizás no estamos advirtiendo y que ustedes puedan tener y poder nutrir este programa con sus preguntas, porque la idea del programa es precisamente poder responder inquietudes, ¿verdad?, de cómo conectar el Evangelio y la verdad de Dios a la vida diaria nuestra, a la cotidianidad, en tu trabajo, en lo que está pasando socialmente, en el devenir cultural de esta sociedad, en tu escuela o lo que sea que tú hagas. Conecta la Escritura a esas actividades para que puedas filtrar tu vida a través de la palabra de Dios. Así es que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a eternidadplus@gmail.com. Excelente, Tony. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. A tus órdenes, siempre para servirte. Al Punto con Tony Flaquer.